y vamos a arrancar hoy con lo que es el estudio de los sistemas económicos. Yo les recomendé ahí en cátedras virtuales, o en el PowerPoint, en la primera diapositiva que está la bibliografía recomendada para cada bolilla, que consigan el texto de la Jujie, Joseph Lajugie, que habla de sistemas económicos. Y también les dije que íbamos a trabajar sobre 3 conceptos fundamentales hoy, que son la definición de sistema económico, la definición de estructura económica y la definición de régimen económico. ¿Alguno pudo encontrar algo de esto? ¿Pudo encontrar que en el sistema, que es la estructura, que es el régimen, alguien encontró estas definiciones? Yo lo encontré en el apunte ese de Yuyi, en el libro de Yuyi. Al principio, Sí. que está ¿cómo es? Al principio de todo, cuando está la definición, en la introducción más que otra cosa. Perfecto. Bueno, a ver, de lo que encontraste, sistema económico, ¿qué entendiste? ¿Qué es un sistema económico? ¿Cómo lo define la Yuyi? Bueno, yo lo anoté acá algo como que es un conjunto coherente de Escuchen instituciones todos, jurídicas. Léela fuerte, Alfredo. Sí, es un conjunto coherente de instituciones jurídicas y sociales, en el seno de los cuales son puestos en práctica para asegurar la realización del equilibrio económico ciertos medios técnicos organizados en función de ciertos móviles dominantes. ¿Qué entendieron? Si me dicen no entendimos nada, está perfecto. Sí, más o menos, pero Bueno, perfecto. habla de un conjunto Quería coherente llegar a de esa instituciones. conclusión, es decir, no entendieron nada. Y está perfecto que no ¿Se hayan. la puede repetir el compañero? Ahora no, esperá, no la repitas. Me parece perfecto que no la hayan entendido, Pedro. Ahí va, ¿eh? ¿Se ve ahí, Sofi? Sí, se ve, se ve. Bien. Ahí está, Alfredo. Ahí están las 3 definiciones. Ahí la vemos, Pedro. El sistema económico es un conjunto de instituciones jurídicas y sociales en las cuales son puestas en práctica medios técnicos organizados en función de ciertos móviles dominantes para obtener un equilibrio económico. No se entiende nada, pero bueno, esa es la definición universalmente aceptada del sistema económico. Vamos a pasarlo en criollo. ¿Qué es el sistema económico? La forma de organización de la economía. La forma de organización de la economía. En el sistema económico está plasmado todo esto que vimos la otra vez. Las necesidades humanas, los problemas económicos, las actividades económicas, los factores productivos. El sistema económico es la organización de todo esto. Es cómo se organiza la economía. Lo que pasa es que tiene ciertos tecnicismos. Conjunto de instituciones jurídicas y sociales. ¿Cuáles son las instituciones que forman parte del sistema económico de cualquier país? El Estado. El de público y privado. Exacto, un sector público, un sector privado. El Estado, las empresas, las cámaras de comerciantes, las cámaras de consumidores. Es decir, son todos los que hacen al quehacer económico. Instituciones jurídicas y sociales, en los cuales son puestos en práctica medios técnicos. Medios técnicos desde que la producción, la distribución y el consumo se ven dominadas por una digamos, aplicación de la técnica al servicio de la economía, se toma la idea de medios técnicos, es decir, la tecnología volcada al proceso de producción, la tecnología volcada al sistema económico, organizados en función de ciertos móviles dominantes. ¿Qué son los móviles dominantes? Los objetivos que se fija o que fija el sistema económico. En el caso de la economía argentina, por ejemplo, el móvil dominante, el objetivo dominante, está basado en la producción interna y la exportación del excedente de commodities. Es decir, los móviles dominantes son aquellos objetivos que determinan el curso de la actividad económica. Y para obtener, yo la otra vez les dije, cuando hablábamos de acá, de la producción, la distribución y el consumo, para obtener el equilibrio económico. Para obtener el equilibrio económico. La base de la economía, o el futuro de todo sistema económico, es obtener un equilibrio. Lo ideal es que las economías estén equilibradas. ¿El equilibrio entre qué? El equilibrio entre las 3 fuerzas productivas: producción, distribución y consumo. En síntesis, lo que significa sistema económico, o lo que considera el estudio del sistema económico, es la forma de organización del sistema económico. Tengan en cuenta una cosa:
Cuando hablamos de sistema económico, no nos referimos bajo ningún aspecto a organización política. La organización política es una cosa, el sistema económico es otra. Nosotros tenemos un Estado organizado desde el punto de vista federal, eso es una organización política, pero el sistema económico tiene que ver con la forma de producción, distribución y consumo. No es un sistema de gobierno, no es un sistema de gobierno. ¿Está claro? Esto para que lo tengan bien en claro. Bien, había otras dos definiciones que habíamos dicho. Régimen económico. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de la ley de Engels, en la cual Melina se floreó con los aumentos de sus ingresos? Bueno, la ley de Engels es una ley en sentido económica, una ley en sentido económico. El régimen económico, yo les dije en ese momento que vamos a ver leyes en el sentido formal y leyes en el sentido económico. El régimen económico está conformado por las leyes formales de los estados que regulan la actividad económica. El régimen económico es el primer elemento que tiene todo sistema económico. Entendemos que los sistemas económicos se basan o se apoyan o se desarrollan en un Estado de Derecho. Entonces, ese Estado de Derecho está regulado por normas o por leyes. Las leyes que regulan la actividad económica, la producción, la distribución y el consumo, son las que conforman lo que se conoce como régimen económico, que es el primer elemento del sistema económico. Entonces, el régimen económico es el conjunto de reglas legales sancionadas, leyes en el sentido formal, por una autoridad competente que rigen la materia económica. ¿Qué leyes económicas se les puede llegar a ocurrir a ustedes? ¿Qué leyes económicas pueden llegar a conocer o pueden llegar a tener en cuenta? A ver. El presupuesto. La ley de presupuesto es una ley económica exactamente, que administra gastos y recursos de los estados. ¿Qué otra ley? La ley de aduana. La ley de aduana, exactamente. Esas son leyes que hacen al sujeto económico Estado, tanto la que dijo Javier como la que dijo Pedro, son leyes que hacen al sistema económico, o al sujeto económico, perdón, que se llama Estado. Pero leyes que están más cerca nuestros. A ver, por ejemplo. Ley de La ley de convertibilidad. los precios máximos de ganancias. Muy bien, ley de precios máximos, ley de ganancias. ¿Qué decías, Alfredo? De oferta y demanda. Ley de convertibilidad, dije yo. La ley de convertibilidad en su momento. María Eugenia, vos dijiste oferta y demanda. Las leyes, lo mismo que dice Camila acá en el chat. Las leyes de oferta y demanda son leyes económicas, no están escritas, es decir, indican movimientos de la economía, los vamos a ver cuando veamos mercado y oferta y demanda propiamente dicha. La ley de defensa del consumidor, el Código Civil y Comercial, en la parte de comercio, es una ley económica. La ley de defensa de la competencia, son todas leyes en sentido formal estricto, son todas leyes sancionadas por una autoridad competente que regulan aspectos económicos de la actividad de un Estado, de la actividad de los sujetos que pertenecen a un Estado, oferentes y demandantes. Insisto, el régimen económico es el principal elemento del sistema y es la regulación legal de la actividad económica. A partir del régimen económico debería contribuirse a conseguir este famoso equilibrio entre producción, distribución y consumo. ¿Se entendió? Bien, vamos al tercer elemento. Alfredo seguramente también lo has encontrado, que era la estructura. Está en la primera parte del Sí, también está. libro de la Yuyi. Bien, ¿qué es la estructura? Sistema conformado por proporciones y relaciones que caracterizan un conjunto económico y le dan estabilidad. Lo contrario a estructura, que está marcado ahí en colorado, es la coyuntura, o lo opuesto es la coyuntura. ¿Qué es la estructura? Vamos a hablar en criollo nuevamente. La estructura es el basamento o los cimientos de actividades por sectores económicos sobre los cuales se asienta el sistema económico. Basamentos, cimientos de actividades económicas, fundamentalmente, sobre los cuales se asienta o se coloca o se conforma el sistema económico. Vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros tenemos que definir
la estructura económica de la República Argentina. ¿Cuáles son las actividades principales que conforman la estructura económica argentina y que la han conformado por siempre y que han hecho de la actividad económica el crecimiento de la economía y el desarrollo de la economía? ¿Sobre qué actividades económicas, estructuralmente hablando, se asienta la economía argentina? Sobre la producción agropecuaria. Exacto. Agrícola ganadera, claro. Perfecto, perfecto. Las actividades agrícola-ganaderas han determinado a partir de 1880, es decir, un poco más de un siglo hacia atrás, que Argentina es un país netamente agroexportador. Cuando veamos en la bolilla 10, evolución de la economía argentina, vamos a ver las distintas etapas que ha tenido la economía. Vamos a ver que había un periodo agroexportador, vamos a ver que había un periodo de industrialización inconclusa, vamos a ver que había un periodo de financiación de la economía a través de capitales extranjeros, vamos a ver que había una etapa de especulación, pero siempre la estructura se mantuvo incólume, siempre la estructura se mantuvo firme, y es la que nos denotó, o la que nos demostró, que la actividad económica por excelencia de la organización económica, valga la redundancia, argentina, es la actividad económica agrícola-ganadera. Coyuntura, ¿ha habido coyuntura en la economía argentina? Sí. Por ejemplo, ¿qué cultiva Argentina o qué cultivaba Argentina? ¿Qué cultiva ahora y qué cultivaba antes? ¿Cuál es? Y ahora cultiva soja y maíz principalmente, y antes era más que nada el trigo. Muy bien, ahí quería ir, ahí quería ir. Hoy, fíjense cómo aparece aquí el fenómeno de la coyuntura, cómo aparece acá el efecto de la coyuntura. Pedro, muy bien vos decís, hoy cultiva soja. Soja. Gran parte de las exportaciones de origen agrícola-ganadero o de origen agrícola de la economía argentina está basado en la soja. La soja ha desarrollado una coyuntura, un cambio, una modificación de la estructura económica. ¿Por qué? Porque antes había un porcentaje mínimo de campos dedicados al cultivo de soja. Hoy la gran cantidad de los campos en la República Argentina, campos fértiles, están dedicados al cultivo de la soja. ¿Qué trajo como consecuencia la soja? Trajo lo siguiente, y vamos a ver cómo la soja, este pequeño cultivo o este pequeño producto, modificó toda la estructura de la economía argentina. La soja, ¿qué implicó? Que desaparezcan... Deterioro del suelo. ¿Cómo, Melina? El deterioro del suelo de grandes campos. Muy bien, excelente. Pero previo a... Eso todavía Dale, no iba a Pedro. decir como que el deterioro del campo lo que lo produce es el monocultivo, o sea, sembrar siempre lo mismo. Sembrás 10 años seguidos trigo, es lo mismo que sembrar 10 años soja. Sí, Es no algo se como que ven le entendido el atribuyen, tema, pero que nunca se... pero no se ven entendido el tema, pero tengo entendido que la soja destruye un poquito la fertilidad del campo en el mediano plazo. Pero bueno, porque si no tenés rotación de cultivo... Por ejemplo, la producción de maní es mucho más dañina para el suelo y para la tierra, y en Córdoba hace décadas que se viene produciendo ya. De maní. Y claro, pero por ejemplo, la produzca el daño no tiene que ser el monocultivo, es decir, que siempre año tras año tras año, sino que haya una rotación periódica. ¿Qué porcentaje de suelo están afectados a la producción de maní? Y en Córdoba gran parte, pero generalmente se respeta la rotación porque es muy grave el deterioro que produce. Muy bien, se respeta la rotación. Con el tema de la soja no. Pero con lo que veo es a lo siguiente. El hecho de haber cambiado la producción de maíz, de trigo, de girasol a soja, afectó mucho toda la economía argentina. ¿Por qué? Primero, porque, como bien dijo Melina, los campos se deterioraron un poquito más rápido. Segundo, porque desaparecieron campos con pasturas para el ganado. Como bajó el ganado y se tomaron más campos para la soja y no para el ganado, desaparecieron tambos. Como desaparecieron tambos, desaparecieron puestos de trabajo. Como desaparecieron puestos de trabajo, bajaron los costos y bajaron las posibilidades de empleo y creció el desempleo. Y eso generó en líneas... Los pueblos desaparecieron. ¿Cómo? Que hasta pueblos desaparecieron culpa de la desaparición de los tambos. Exactamente. Todos los pueblos rurales
se están tendiendo a desaparecer. Bueno. Disculpa que te interrumpí. No, Pedro, no. Al contrario, vos y todos los demás. Acoten que El no hay kilo ningún de, problema. Nos el vamos kilo de revisando. queso sale 1.000 pesos. Todo bien. ¿Qué, Alfredo? El kilo de queso sale 1.000 pesos por todo esto. Bueno, ahí está. Fíjense como una situación coyuntural, Pedro, Alfredo, todos, una situación coyuntural, que es el cambio del cultivo, de pasar de maíz, de girasol, de trigo a la soja, que da mayor rendimiento, estamos de acuerdo, que tiene un campo sojero, le rinde mucho más, porque tiene menos costos, porque tiene mayor nivel de exportación, porque tiene mayor ganancia, porque necesita menos personal. ¿Cómo cambió la estructura argentina, de la economía argentina? A través del cambio en los sembradíos, a través de la baja de producción cárnica, a través de la baja de producción lechera, a partir de la desaparición, así se dice, de puestos de trabajo. Es decir, esa situación coyuntural, ojo con esto, coyuntural en un principio, que hoy ya es estructural, porque hace 15 años que ya la soja está instalada, entonces la economía volvió a acomodarse. Pero fíjense cómo ese cambio coyuntural modificó a la larga la estructura económica argentina. Es decir, cuando estudiamos sistema económico, nos referimos específicamente a esto. La estructura es el cimiento, el basamento sobre el cual se mueve la economía. La soja es la nueva estructura económica. Con modificaciones tendrá que acomodarse la economía al nuevo cambio o al nuevo nivel o al nuevo paradigma de producción. Pero una situación coyuntural como fue la irrupción de la soja llegó a modificar o a variar la estructura de la economía. Pero quiero que queden claros estos tres conceptos, Régimen, que es la organización de la economía, y sus dos componentes fundamentales, sistema económico, que es el componente de organización de la economía, y los dos componentes fundamentales, el régimen económico, leyes formales que regulan la economía, y la estructura, que es el basamento de la actividad económica sobre la cual se asienta el sistema. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? ¿Puede repetir, por favor? Sí. Lo que tiene que quedar en claro es que estos tres elementos conforman todo el sistema económico. El sistema económico es la forma de organización de la economía. ¿Cómo se organiza la economía? Tiene dos componentes fundamentales. La estructura, que es el cimiento, la base sobre la cual se apoya el sistema y está dada por el desarrollo de las actividades económicas que contribuyen al sistema. Lo contrario de estructura es coyuntura, cuando ese cimiento se ve modificado. Y el régimen económico, segundo elemento del sistema económico, que es el conjunto de leyes en sentido formal, sancionadas por autoridad competente, el Congreso de la Nación, los congresos provinciales, que determinan el marco legal o el marco jurídico sobre el cual debe moverse o sobre el cual debe acomodarse el funcionamiento del sistema económico. ¿Quedó ahí, Sofía? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos avanzando un poquito. Bien. Tipologías. Vamos a entrar acá en los distintos tipos de sistema económico. Insisto con esto. Tienen que recordar que no hablamos de forma de organización de gobierno, hablamos de forma de organización económica. Tradicionalmente, la historia económica entiende que hay dos grandes formas o dos tipos grandes de sistemas económicos. El capitalismo por un lado y el colectivismo por el otro. Dos grandes formas de organizar la actividad de la economía o la actividad económica, el capitalismo y el colectivismo. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cómo tomamos diferencia o conocimiento de uno y de otro? A través de tres aspectos fundamentales: el aspecto psicológico, el aspecto técnico y el aspecto jurídico. Que el aspecto jurídico tal vez el cual es el aspecto que más marca la diferencia entre los dos sistemas. Entonces, los dos sistemas, por llamarlos de alguna manera puros, firmes, fijos, son el capitalismo y colectivismo. Después vamos a llegar a una conclusión, pero partimos de la pureza de la división de los sistemas económicos. Vamos a empezar por el capitalismo. El capitalismo tiene un aspecto psicológico
que está marcado por el afán o el ansia de ganancia por parte del empresario. La figura principal, o las dos figuras principales del capitalismo son el empresario y el mercado. ¿Qué buscará el empresario? La mayor rentabilidad de su negocio. ¿Qué buscará el empresario? La mayor ganancia individual. No le importa el interés colectivo. No le importa el interés colectivo. Le importa el beneficio o el interés individual. Aspecto psicológico del sistema capitalista. Aspecto técnico. Aspecto técnico. El capitalismo es un sistema que propicia la utilización de la tecnología en el proceso productivo. El capitalismo es el sistema que auspicia la mayor incorporación tecnológica en el proceso de producción. ¿Por qué? Porque es consecuencia de este afán o este interés individual de obtener la mayor rentabilidad o ganancia por parte del empresario capitalista, que deja de lado la posibilidad de comprender la necesidad que tiene un trabajador o que tiene la sociedad. ¿Qué pasa con el aspecto técnico? Puede ayudar a la producción. Esa es digamos, la visión de quien desarrolla el giro empresarial. Le da mayor producción y mayor rentabilidad. Desde el punto de vista de la vereda enfrente, ¿qué pasa con el aspecto técnico? ¿Qué pasa con la aplicación de la tecnología al proceso productivo? Genera desempleo, genera mayor desempleo. Por ejemplo, ustedes tienen un problema con el teléfono. ¿Qué hacen? Llaman por teléfono, los atiende una máquina y les dice, no sé, primer cosa, toque 1, si no, presione 2, presione 3, presione 4 o vuelva al menú principal. Presiona 1, lo deriva a otro menú, presiona 3, lo deriva a otro menú. Todo eso ha sido aplicación, implementación de la tecnología del proceso productivo, ha quitado puestos de trabajo, Bueno, ese aspecto técnico es ponderado por el capitalista porque le favorece en su interés o en su beneficio de mayor rentabilidad. Pero visto desde el lado de enfrente, o de otra visión, o de otra mira, o de otra oportunidad, ese aspecto técnico va en desmedro o en detrimento de la capacidad de producción y la capacidad de empleo o de generación de empleo. Pero bueno, es lo que distingue a este sistema capitalista. Y el tercer aspecto que tiene en cuenta el capitalismo es el aspecto jurídico, que es el que marca la diferencia fundamental con el colectivismo, y es el aspecto que marca la característica distintiva del capitalismo. Y el aspecto jurídico se manifiesta a partir de la propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada de los medios de producción. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablábamos del petróleo? Que uno iba a la playa, pobre Javier Larraz, lo mandábamos a la playa, hacía el agujero de la playa y salía petróleo, y acá en Argentina era del conjunto de la comunidad, del Estado, de la sociedad. Y en Estados Unidos el petróleo es de quien lo encuentra o quien es el dueño del terreno. Bueno, acá está marcado el aspecto jurídico del sistema capitalista y lo da la propiedad privada de los medios o factores productivos. Propiedad privada de los medios o factores productivos. Primer sistema puro o primer tipo puro de sistema económico es el capitalismo. Vamos enfrente, vamos al colectivismo. Tomamos los tres sistemas, los tres aspectos fundamentales que determinan las características de todo sistema económico. Desde el punto de vista psicológico, o del aspecto psicológico, si el capitalismo tenía en cuenta o priorizaba o fomentaba el desarrollo individual a través de la ganancia individual por parte del empresario, me quedan 10 minutos, el colectivismo lo que prioriza es el aspecto social, o el bienestar social y el interés general. Acá lo que importa en la organización económica colectivista es que la sociedad en su conjunto o la comunidad en su conjunto tenga un interés y un beneficio parejo, una igualdad de oportunidad en el desarrollo de sus actividades económicas, y el beneficio es general, es global, es social, no es individual. Desde el punto de vista técnico, bueno, acá hay coincidencia,
¿Por qué? Porque el aspecto técnico o el uso o la utilización de la tecnología volcada al proceso productivo es visto de buena manera por el colectivismo. ¿Qué pasa con lo anterior? Bueno, a lo que aspira el colectivismo, lo vamos a ver cuando veamos el tema de trabajo en la bolilla 3, a lo que aspira el colectivismo es que el aspecto técnico no genere desempleo y propicia para eso la capacitación del ser humano y del trabajador. Vamos a ver un concepto que es el concepto de determinismo tecnológico, pero esto cuando veamos trabajo en la bolilla 3. Y la diferencia fundamental con el capitalismo o el rasgo distintivo o característico del colectivismo en contraposición con el capitalismo está dado por el aspecto jurídico. Si en el capitalismo se propiciaba la propiedad privada de los factores productivos, en el colectivismo la propiedad de los medios de producción es pública. El Estado como garante del bienestar general, debe distribuir los factores de producción o los medios de producción en la sociedad, en función de un elemento que es fundamental en el sistema colectivista, que es la planificación. En el colectivismo aparece la planificación, en el capitalismo aparece el mercado. El mercado, en el capitalismo, determina qué se va a producir, cómo se va a producir y para qué o para quiénes se va a producir. En el colectivismo, como la figura que se destaca en la actividad económica es la figura del Estado, a través del elemento de la planificación, el Estado determinará con este aspecto jurídico cómo se distribuyen los medios o los factores productivos, o cómo se distribuyen los recursos productivos. Bien, estos, tengan en cuenta y recuerden muy bien, son los dos sistemas económicos puros, son los que se han destacado desde el comienzo de la organización de la actividad económica, desde el comienzo de la teoría clásica de la economía, que la vamos a ver en la bolilla 2. Pero al decir que son los procesos puros, ¿qué estoy dando a entender? ¿O qué ventana estoy dejando abierta? Que existen procesos impuros, o que existen sistemas impuros, que se han mezclado o que han mezclado aspectos de los dos. Entonces vamos a empezar a ver ahora los sistemas económicos impuros. El primero que vamos a ver es el sistema capitalista reglamentario. Este está en el mismo libro de Lafayette. Está descrito en el libro de Lafayette. ¿Qué pasa con el sistema capitalista reglamentario? ¿Mantiene la propiedad privada de los factores productivos? Sí. ¿Mantiene el interés individual o el afán de ganancia? Sí. ¿Qué incorpora el sistema capitalista reglamentario? Incorpora la participación del Estado en la economía, sin modificar el concepto de libre empresa, sin modificar el concepto de competencia a través del mercado. Fíjense que empieza, sobre todo, en 1917 con la revolución en la Unión Soviética, en 1923 con la Revolución Italiana y en 1933 con la Revolución en Alemania. Pero se afirma este sistema con la crisis de 1929, que fue el gran crack financiero, un crack o un quiebre de la economía a nivel mundial por una cuestión netamente financiera. La Gran Depresión, la generación de desempleo. Ahí se demostró que el mercado no podía cubrir todas las cuestiones vinculadas con la economía. Entonces es necesario pedirle al Estado que colabore como sujeto económico a la recuperación económica. Escucharon hablar de la revolución de 1929, del crack financiero de 1929, la Gran Depresión. Bueno, ahí nace el aspecto de la macroeconomía que hablamos la clase pasada. Comienza a partir de 1929 la macroeconomía, con las ideas de John Keynes, que es un autor que establece, es un economista en realidad, no un autor, que establece el criterio de la macroeconomía y que genera una especie de receta o de forma
de salida de la crisis de 1929, y a partir de ahí se instala el capitalismo reglamentario. Fíjense que ahí en Colorado abajo está la clave del capitalismo reglamentario, es decir, se pasa de un capitalismo competitivo de pequeñas unidades a un capitalismo monopolista de grandes unidades. Las grandes empresas empiezan a aparecer como generadoras de nuevo sistema de organización económica con intervención de Estados. Aparece el New Deal, el nuevo acuerdo entre el gobierno y las empresas para sacar la producción económica adelante. Por ejemplo, aparecen empresas como Ford, como Singer, que desarrollan producción en dos sentidos: en masa, grandes cantidades de productos, y en serie, productos todos similares. Pero la idea era reactivar la economía, la idea era generar empleo nuevamente, y la idea era dar producción al sistema económico. Y después, la otra gran característica del capitalismo reglamentario es esta que está de abajo, que dice que se da un capitalismo intervencionista y a veces un capitalismo de Estado. El Estado comienza a intervenir en la vida económica en cada vez más aspectos. ¿Por qué la característica del Estado? Porque el Estado empieza a regular a través de leyes, por eso es importante el concepto de régimen económico. El Estado empieza a regular la economía a través de leyes formales, de intervención a través de leyes formales. Situación o característica que antes tenía el mercado, que el sistema capitalista solamente le daba al mercado. El quiebre generado por estas revoluciones, pero fundamentalmente por el crack financiero de 1929, hace que el Estado intervenga y genere una reformulación del sistema económico a través del dictado de normas en materia económica. Es decir, el Estado pasa a ser un sujeto activo de la economía y complementa el sistema o el funcionamiento del sistema económico. Los clásicos, hasta 1929, el sistema económico clásico, fundamentalmente capitalista, tomaban como único sujeto ordenador de la economía al mercado, con el accionar del empresario. Bueno, en 1929 se demuestra que eso es insuficiente para el desarrollo de la economía, que el sistema es falible, que tiene fallas, que tiene huecos, que tiene perforaciones. Entonces es necesario reordenar o reorganizar la economía a partir de la intervención del Estado, con reglas claras a nivel formal, con competencias claras a nivel de producción, distribución y consumo del sector privado, producción, distribución y consumo del sector público, y a través de una intervención moderada, solamente con regulación, no con acciones directas sobre la economía. Bueno, queda un minuto. Vamos a cortar acá, en 10 minutos volvemos. Vayan preparando lo que les di para leer, porque en el segundo bloque vamos a tocar todo lo que tenían que leer, o sea, la división de la lista. Vamos a seguir los dos textos, y bueno, vamos a compartir un poco a ver qué es lo que leyeron y qué es lo que entendieron, que es parte de estos sistemas económicos impuros. Híbridos, dice Daniela. Bueno, nos vemos en 10 minutos.